Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Gerardo, hermano redentorista del año 1755. Escuchemos esta bella historia, mis hermanos, y pongamos mucha atención. Dice así: Gerardo quiere decir valiente para la defensa. El Papa Pío XII dijo que San Gerardo es un modelo admirable para los hermanos de las comunidades religiosas, y León XIII afirmaba que este santo es uno de los jóvenes más angelicales que Dios ha dado a los hombres por modelo. Solo vivió 29 años en esta tierra, pero llenó sus alrededores de hechos admirables. Nació en Muro, un pueblecito cerca de Nápoles, Italia. La mamá dijo de él: desde pequeñito su mayor delicia era entrar al templo y rezar ante el Santísimo Sacramento del altar. Cuando estaba orando ante la Santa Hostia, se olvidaba hasta de ir a comer. En la casa, en cualquier rato libre que tenía, se dedicaba a rezar. Parecía que le agradaba más pensar en el cielo que en la tierra. Cuando cumplió los 10 años, su confesor le dio permiso de comulgar cada 3 días, caso raro en esa época, en que a causa de un error llamado jansenismo, las gentes decían que no había que comulgar sino de vez en cuando. Cuando murió su padre, Gerardo tuvo que abandonar sus estudios y dedicarse a aprender sastrería. Fue tratado muy duramente por un compañero supremamente áspero, pero jamás el otro logró que le respondiera a sus malos tratos. Luego pasó a trabajar como obrero de un señor de la ciudad, y éste lo trataba ásperamente y lo regañaba sin causa justa. Ni una sola vez el joven protestó por este modo cruel de tratarlo. Quería imitar a Jesús, que cuando era ultrajado y tratado mal, se quedaba en silencio. Luego Gerardo puso una sastrería, y las ganancias que conseguía las dividía en 3 partes iguales: una para su mamá, para los gastos de la casa, otra para los pobres y la tercera para pagar misas. Pagaba muchas misas por las almas de los difuntos. Cuando tenía 23 años, llegaron a su pueblo a predicar unos padres redentoristas, y Gerardo les pidió que lo admitieran en su comunidad como un hermano lego. El superior de la misión no quería admitirlo, pero al fin, ante tantos ruegos, lo envió a la casa de formación con una tarjeta que decía: allá les mando a Gerardo, parece que es un inútil. Después el padre se arrepintió de haber escrito eso. En el noviciado se dedicaba con tanto fervor a todo lo que tenía que hacer, que los compañeros decían: Gerardo es un loco o es un santo. San Alfonso de Ligorio, fundador de la congregación de los redentoristas, lo admitió en su comunidad y se dio cuenta de que era un alma muy agradable a Dios. San Alfonso se apareció después de muerto a Gerardo y lo curó de una grave enfermedad. Fue admitido como religioso en 1752 y al hacer sus 3 votos o juramentos de castidad, pobreza y obediencia, añadió un 4º juramento: hacer siempre lo que parezca que es más agradable a Dios. Cuando era novicio, una vez un religioso entró a la capilla y oyó que Gerardo le decía a Jesús en el sagrario: por favor, déjame que me vaya, pues tengo mucho que hacer. Después seguimos charlando. Su oficio en la comunidad era el de sastre y enfermero, pero a los padres les gustaba llevarlo a las misiones porque leía el estado de las conciencias de las personas. A veces se bilocaba e iba a sitios lejanos a darle algún mensaje a alguien que lo necesitaba, pero nadie lo veía retirarse de su sitio de trabajo. Bilocarse es estar en 2 sitios a la vez. Cuando se quedaba en éxtasis, en oración, no oía ni veía lo que sucedía a su alrededor. Lo único que lo hacía volver en sí era que lo llamara su superior. Un día dijo: en este momento están asesinando al arciprés de Muro. Y así sucedió, pero a 70 kilómetros de distancia de donde él estaba. En Roma le leyó la conciencia y los pensamientos al secretario de un alto dignatario, y este, aterrorizado ante semejante hecho extraordinario, cambió de vida y se reconcilió con su esposa. En toda la ciudad se comentaba el hecho. Una vez fueron a buscarlo a su habitación y no lo encontraron. Después el superior le preguntó dónde había estado. En mi habitación, dijo el humilde hermano,
pero allá fuimos y miramos por todas partes y no lo vimos. Entonces él le contó que como era un día de retiro y quería orar en paz, le había pedido a Dios que no lo vieran los que fueran a buscarlo. El superior le dijo: por esta vez lo perdono, pero no se le ocurra volver a pedir a Dios semejantes cosas. Un gran regalo del Espíritu Santo a este sencillo hermanito lego fue el don de saber aconsejar a los demás. Varias comunidades de religiosas obtuvieron permiso para que Gerardo fuera a darles buenos consejos a través de las rejas de sus conventos. Numerosos sacerdotes le escribían pidiéndole consejo para casos difíciles. Un grupo de religiosos hizo una peregrinación de 9 días hacia un santuario sin llevar dinero. No se afanaban por ello, pues llevaban consigo al hermano Gerardo. Y aquel viaje fue una cadena de prodigios. Fueron y volvieron y nada les faltó. Y eso que no llevaban dinero, pero llevaban a un religioso que tenía mucha fe. Una muchacha corrompida acusó a Gerardo de que le había hecho malas propuestas. San Alfonso lo llamó y le echó un regaño terrible y le prohibió comulgar por varios días. Él no dijo ni una sola palabra en defensa propia. Recordaba que tampoco Jesús se defendió cuando le inventaron falsas acusaciones en su sacrantísima pasión. Después la muchacha y su amante confesaron que todo lo que habían dicho contra Gerardo era mentira. San Alfonso lo llamó y le dijo: ¿por qué no se defendió? Padre, le respondió él, yo sabía que Dios me iba a defender. Nuestro reglamento nos manda que no busquemos disculpas cuando nos regañan. El oficio preferido del hermano Gerardo era el de portero, porque allí podía ayudar a los mendigos y a mucha gente necesitada. Cuando él llegaba de portero a una casa de su comunidad, la portería se veía asediada de mendigos. Hasta 200 llegaban en un solo día, y él los atendía como no lo hubiera hecho una madre. Tenía el arte de contentar a todos, y era admirable su paciencia para soportar los canzones y pedigüeños. A todos regalaba alimentos o vestidos, y la gente no se explicaba de dónde sacaba para repartir a tanta gente. Cuando se acababan las provisiones, se iba a la ciudad a pedirles a los ricos para ayudar a los pobres. Dicen que un día el padre Ecónomo lo regañó porque había repartido entre los mendigos todo lo que había en las despensas para que comieran los religiosos. Pero al llegar el Ecónomo a la despensa, la encontró otra vez llena. Un día la comunidad estaba pasando una situación económica muy difícil. El santo se fue a la capilla a rezar y al poco rato llegó un bienhechor a llevar una buena cantidad de dinero, con el cual se solucionó la angustiosa situación. Sus últimos meses fueron una mezcla de sufrimientos físicos y éxtasis espirituales, y con admirable precisión anunciaba cosas que iban a suceder en lo futuro y leía las conciencias de los que lo visitaban. Avisó que moriría el 15 de octubre, poco antes de la medianoche, y a esa hora murió. Era el año 1755. Gracias sean dadas a Dios por los dones que concede a sus amigos, especialmente aquellos que son más humildes y sencillos, y menos orgullosos y menos vanidosos. Dios concede sus gracias a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Esta fue la historia de San Gerardo. Mis hermanos, yo siempre he dicho que las enseñanzas de los padres hacia sus hijos, lo que uno les enseña a sus hijos, dependiendo de la manera que uno lo haga, los hijos van acarreando muy buenas costumbres. Y este niño, Gerardo, cuando era pequeñín, se dedicaba mucho a la oración. De 10 años de edad, fíjense nada más, ya el sacerdote le concedía comulgar 3 veces. Y eso era muy raro en aquel tiempo, porque solamente los dejaban comulgar una sola vez. Entonces, hermanos, lo que más me llamó a mí la atención de este santo es que como cuando él estaba en lugar, dice aquí, ¿verdad?, en esta historia de él, que se dislocaba e iba a otro lugar estando en el mismo lugar. O sea, estaban 2 partes al mismo tiempo. Era un regalo de Dios, un regalo del Espíritu Santo que se le había concedido, porque este hombre se la pasaba en oración. Inclusive lo llegaron a escuchar los hermanos del convento una vez que él se encontraba
hablando con Jesús en el sagrario, diciéndole que ya lo dejara ir, que porque tenía muchas cosas que hacer. Eso es algo, mis hermanos, que ojalá y nosotros llegáramos a alcanzar, pero no lo alcanzamos porque no somos mucho de oración. Necesitamos más la oración para estar más ante el Señor, y el Señor, que es tan bueno y misericordioso, también nos regalaría muchos dones. Los dones se dan a través de ello, ¿verdad? Si nosotros oramos, si nosotros nos acercamos más a Él, el Señor va a derramar grandes dones en nuestra vida. Pero hay que saberlo hacer. Este hombre lo sabía hacer. Este hombre se dedicó totalmente desde que llegó a esa comunidad de los redentoristas, una comunidad de la cual fue San Alfonso de Ligorio el fundador, este gran santo también, y que lo tuvo a él como discípulo. Hermanos, es algo grandioso cómo nosotros llegamos a escuchar de estos santos tan bellas historias, y cómo a nosotros no nos da el deseo de seguirles a ellos sus pasos, de imitarlos en lo que ellos llegaban a hacer. Yo veo muchas personas, a veces, cuando voy a visitar al Señor, miro a muchas personas, casi siempre miro a los mismos, y me puedo decir en mi conciencia, ¿cómo puede ser que seamos tanta gente en este mundo y solamente unos cuantos vengan a visitar al Señor? Inclusive los sacerdotes, mis hermanos, ojalá y verdad, que tengan sus ratos, tengan sus tiempos ante el Santísimo Sacramento, y también, verdad, hagan sus oraciones como es debido. Pero yo lo dudo, mis hermanos, que haya oradores como en aquel tiempo, personas que tuvieran el don como este San Gerardo, que era un hombre totalmente de Dios. Hermanos, dediquémonos más a amar a Dios, y el Señor nos va a regalar lo que nosotros le pidamos. Con mucha fe hagámoslo y el Señor no nos defraudará. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.